¿Qué va a pasar con Muface? Hoy mismo hemos conocido que el Ministerio de Sanidad deja la puerta abierta a acabar directamente con el hecho de que Muface siga estando pues coparticipada con aseguradoras privadas del negocio de la salud. Esto significaría que todos esos funcionarios que rondan el millón de personas que hoy día tienen una prestación sanitaria a través de aseguradoras privadas, pues dejarían de tenerlo y pasarían directamente al Sistema Nacional de Salud, al sistema público sanitario. Entonces, esto está en el aire, insisto, ya veíamos venir que esto podía ocurrir, o sea, bueno, Unidas Podemos lleva pidiéndolo desde hace muchísimo tiempo en la anterior legislatura, pero el PSOE nunca se animaba, y ahora nos hemos encontrado con un pulso que están realizando tanto el gobierno, concretamente el Ministerio de Función Pública, controlada por el PSOE, importante esto, y la aseguradora privada, porque ya sabéis que esto funciona como una licitación. Y entonces las aseguradoras privadas han dicho, oye, queremos que nos paguen más. Queremos que durante estos 2 años siguientes, 2025 y 2026, nos pague bastante más porque el precio de todo se ha encarecido y no me sale a cuenta. Bueno, el gobierno al final cedió, la parte del PSOE, insisto, y dijo, venga, os subo un 17 o un 19%. Luego vemos los datos. Y ni siquiera así se han presentado a la licitación, la han dejado desierta y de momento pues no hay ninguna empresa aseguradora que quiera atender a todos esos funcionarios que se acojan al sistema de Muface y que elijan no ser asistidos por el sistema público de salud, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que el Ministerio de Función Pública ha dicho vamos a seguir negociando porque tiempo tienen, hasta el 31 de enero tienen tiempo y además pueden prorrogar esto hasta durante 9 meses, legalmente se le permite, ha llegado el Ministerio de Sanidad, ya sabéis, este sí, controlado por Sumar, y ha dicho, oye, no sería ninguna locura que acabásemos con este concierto con las aseguradoras privadas, porque el sistema público de salud es perfectamente sólido para poder hacer ese traspase sin que haya ningún tipo de problema y por el camino nos ahorramos todo ese dinero que le pagamos a las empresas privadas. Ya sabéis, esas empresas típicas, ¿no? Adesla, Sanita, etcétera, etcétera. Así que vamos a hincarle el diente a este asunto del que no hemos hablado anteriormente, pero que cobra bastante importancia, como poco, para 1 millón de personas que se van a ver directamente afectadas. Para ello, fijaos, os traigo aquí un dibujito que creo que va a ayudar a entender esto, porque a veces hablas de Muface y la gente dice, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, vamos a explicarlo bien. El Estado español tiene un sistema de salud que se encarga él mismo de crear, de gestionar y de regular. Y es la leche, en el sentido que es muy grande, dedica muchísimos recursos, muchísimas personas involucradas, pero la clave es que el Estado, por supuesto, tiene que sufragar eso, es un coste público, construir hospitales, centros de salud, contratar al personal, comprar fármacos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso lo hace gastándose un montón de dinero para dar un servicio que es universal y gratuito, al menos en la mayor parte de las prestaciones, ¿no? Entonces ahí veis que esa línea sería el Estado gastando dinero en el Sistema Nacional de Salud. Mucho cuidado que desde 1986 se llama así, cada comunidad autónoma. Luego es el Sistema Andaluz de Salud, el Sistema Madrileño de Salud, ¿vale? Porque las competencias están cedidas a las comunidades autónomas. Pero es que todavía hay gente que lo llama Seguridad Social. No sé si habéis escuchado en alguna ocasión, no voy por lo privado, voy por la Seguridad Social a esta operación. A ver, eso es válido para antes de 1986, pero en ese año se aprobó una nueva ley que cambió el modelo y dejó de ser la Seguridad Social para atender este tipo de prestaciones sanitarias y pasó a ser el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Entonces eso lo comento como anécdota porque incluso yo, de tanto haber escuchado a gente mayor decir, no, voy por la Seguridad Social, pues yo sigo diciéndolo también a veces, pero es un error. Eso como anécdota. Entonces, luego por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Que el Estado también pone dinero, pero para pagarle a las aseguradoras privadas. Esta que os he dicho, de Adesla, Sanita, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, también antiguamente era Mafre y otras por ahí. Entonces, ¿por qué hace eso? Bueno, pues porque en 1975, cuando todo esto del sistema público de salud iba pasando desde una dictadura a una democracia, pues la verdad es que se querían hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Una forma que encontraron fue, oye, todas estas mutualidades que ya existen de la época franquista para cada uno de los sectores, las englobamos en mutualidades y esto lo que va a hacer es que va a ofrecer un servicio sanitario a todos estos funcionarios, pero
lo vamos a ofrecer no directamente desde lo público, sino indirectamente a través de lo privado, ¿vale? Entonces esto de 1975, insisto, de la época franquista todavía, con la ley esa de sanidad que os he dicho de 1986, se acordó que iba a ir transfiriéndose lentamente al Sistema Nacional de Salud todo, para que no hubiese una sanidad concertada, para que toda la sanidad fuese pública, pero esto ha sido vulnerado sistemáticamente por todos los gobiernos que han estado, tanto del PSOE como del PP, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues el Estado da dinero a las empresas aseguradoras para que éstas se encarguen de gestionar la prestación sanitaria para los funcionarios. No todos los funcionarios, y además hay diversas modalidades, y además no es obligatorio. El funcionario puede, estando en una mutualidad de esta, decir, no, yo quiero ser atendido por el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Pero es voluntario, ellos tienen la opción de pagar una prima a esas mutualidades y que al fin y al cabo sean estas empresas privadas las que se encarguen de ofrecerle el servicio. Ojo, no están obligadas. Hay muchas aseguradoras, hay algunos convenios, por ejemplo, para los pueblos de menos de 20.000 habitantes, o sea, si no hay un tejido productivo de estas empresas, no tienen la obligación de prestar esa asistencia. Así que incluso el funcionario que viva en un municipio de menos de 20.000 habitantes puede acceder al sistema público de salud, ¿no? Por cierto, esto que estamos hablando de menos de 20.000 habitantes es lo que le ocurre al 84% de los municipios españoles. Y luego también, os traeré algunos estudios que evidencian que las aseguradoras privadas, cuando ven que le va a salir muy caro, dicen, este me lo llevo a lo público, ¿vale? Y lo transfiero a lo público para que lo público sea el que lo pague. Entonces, cuidado que las aseguradoras tienen sus truquillos para al fin y al cabo, pues, cobrar del Estado, pero a la hora de la verdad, cuando las cosas están muy caras, eso que lo haga el Estado. Y yo solo me encargo de lo que no me sale tan costoso, ¿no? Entonces, ahí para que lo conozcáis tenéis Muface, que es para la mayor parte de los funcionarios de la educación, están en torno al 70% de Muface son o trabajadores actuales o ex trabajadores que son profesores, maestros, incluso de universidad también, ¿no? También Policía Nacional, también del sistema penitenciario. Luego tenéis el ISFAS, que es para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, que este sí se ha vuelto a renovar, es decir, el que está ahora en vilo es el de Muface, y el de Mujeju, que siempre me cuesta mucho decirlo, que es el de los jueces, ¿vale? Que también se ha renovado. Entonces, tenemos ahora en el aire el de Muface, porque las aseguradoras privadas han dicho, esto no nos sale rentable y no queremos hacerlo si no nos pagan más Estado. Como digo, es una pulsión, una negociación. Las aseguradoras lo que quieren es que el Estado les pague más para poder atender a esos funcionarios, y el Estado lo que quiere es no dejarse tantísimo dinero en ello, ¿no? Entonces, fijaos aquí la evolución de los funcionarios que se acogen a las mutualidades, en este caso para Muface, porque desde hace ya bastante tiempo cada vez más funcionarios que están dentro de Muface y que les dan a elegir, ¿quieres ser atendido por el Sistema Nacional de Salud o por una de estas empresas aseguradoras? Cada vez más de estos funcionarios dicen el Sistema Nacional de Salud. Fijaos que ahí este gráfico extraído del diario.es pone seguridad social, o sea, cometen ese error que yo os estaba comentando, pero eso no es correcto, ¿vale? Sería el Sistema Nacional de Salud. Pero fijaos cómo aumenta desde el año 2018, que hablamos de casi, bueno, concretamente aumenta desde 2014, más o menos 270.000 funcionarios, y hoy día vamos por más de 450.000, casi medio millón, ¿no? En cambio, en el resto de aseguradoras, o sea, en el resto de prestadores de servicios, está bajando. Y en Adesla era más de 600.000, ahora va por 500.000, en Asisa era más de 450.000 y ahora va por 350.000 aproximadamente, y solo DKV se mantiene más o menos estable en el tiempo, ¿no? Luego ahí tenéis otra línea de resto, porque antes también estaba Mafre y otras compañías aseguradoras, ¿no? Entonces fijaos que esta tendencia va jugando a favor de que el Estado cada vez se encargue más de la prestación sanitaria de sus propios funcionarios, y esto en buena medida tiene que ver con que los funcionarios acaban valorando mejor el Sistema Nacional de Salud y dicen, yo quiero lo público, ¿vale? Entonces esto tiene que ver con que las aseguradoras privadas cada vez se escaquean más, cada vez tienen peor calidad, cada vez quieren ganar más dinero, ¿vale? Entonces esa condición no la tiene el Sistema Nacional de Salud, y que a pesar de que tiene un montón de recortes, errores y defectos, pues la gente cada vez lo elige más, ¿no?
La gente, me refiero a los funcionarios que tienen esa opción, que ya sabéis, no lo he dicho, pero es totalmente anacrónico, proviene del franquismo y no tiene ningún tipo de sentido que haya una discriminación entre ciudadanos, ¿no? Porque además encima un funcionario que trabaja para lo público puede ser atendido sanitariamente por lo privado? Ningún tipo de sentido, ¿no? Solo el sentido histórico que os decía del franquismo y del lobby de estas aseguradoras que por supuesto no quieren perder este pastel. Y esto luego hablaremos de ello, pero no lo quieren perder para nada, solo esto es una pulsión y están tratando de negociar para cobrar más. Fijaos aquí que a veces se ha dicho, joder, es que como pasen todos los de Muface al sistema privado, al sistema público, se va a colapsar. Pero esto es decir mucho, porque en realidad estamos hablando de que solo el 2% de la población española, o sea, el resto de la población española, la que tenéis ahí en gris, resulta que está siendo atendida por el Sistema Nacional de Salud. ¿De verdad alguien cree que por aportarle un 2% va a colapsar? Otra cuestión muy debatible, si va a haber más lista de espera, si a la gente que tenía un médico durante toda su vida ahora se lo tiene que cambiar y puede ser un engorro, ¿vale? Desde luego hay cosas que podrían llegar a cambiar bastante, pero de ahí a decir que va a colapsar, eso es mucho, más aún porque ya parte de la gente que está en Muface elige el Sistema Nacional de Salud, 500.000 de personas aproximadamente, y porque toda esta gente en el momento que pasaran a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud no pasarían a tener inmediatamente una enfermedad y tendrían que ser atendidos, ¿vale? De hecho, todo ese dinero que al fin y al cabo veis aquí en este grafiquito, ¿no? En este diagrama, que está el Estado aportándole, que son miles de millones de euros a las aseguradoras, lo podría dedicar a reforzar, invertir y mejorar el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Entonces, os recuerdo que también tendría 9 meses para hacerlo. Entonces, fijaos, como comentaba, el concierto de Muface para principios de noviembre quedó desierto, ¿vale? Y ahora está esto en el aire, ahí pone, este titular del País no es correcto, porque dice que está en el aire la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios, pero no es así, porque la mitad de esos, o sea, la mitad de 1 millón, medio millón, está ya siendo atendido por el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Eso no está en el aire, eso ya está dentro del sistema público, ¿vale? Entonces aquí podéis ver un poco esa evolución de la prima, la cantidad de dinero que han estado cobrando las aseguradoras privadas por parte del Estado. Y fijaos que en este contrato que ha quedado desierto por Muface es que se ha aumentado muchísimo, ¿vale? Se ha aumentado en un 18% aproximadamente. Si no recuerdo mal, la cantidad era esa, ahora la confirmamos, pero bueno, que le ha ofrecido mucho más presupuesto porque ya estaban amenazando con no queremos hacer esto si no nos aumenta la prima. Bueno, pues ahí tenéis que se ha ido aumentando a lo largo de los años y ha pasado de 2024 de 1.032 millones de, bueno, son euros por cabeza a 1.209, ¿vale? Entonces estamos hablando de que es un incremento notable del presupuesto público, pero que las aseguradoras han dicho, no queremos esto, queremos un 40% más, no un 17% más, no, un 40% más. Es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta, fijaos aquí, que es que la cantidad que ya el Estado le había ofrecido, pues haciendo, como digo, ¿no?, de tripas corazón, diciendo, venga, te voy a pagar más, porque me estás aquí contando que te han aumentado los precios. Si nosotros nos vamos a los datos, vemos que el IPC en el sector de la medicina ha aumentado un 7,3% desde 2018, ¿vale? Y estas primas se había visto aumentado en un 39%, ¿vale? Desde el año 2018 hasta el de la actualidad. El IPC general ha aumentado un 18,2%, o sea que en realidad sería mucho más dinero que hubiesen ganado las aseguradoras, que es difícilmente justificable que no fuesen a ganar dinero. Lo que ocurre, desde mi punto de vista, es que están aquí jugando esta negociación de tenemos la sartén por el mango, el Estado no se va a atrever a declarar vacío, desierto esta licitación y al final va a tener que ceder y nos va a tener que pagar un montón más. Bueno, ya veremos porque el Ministerio de Sanidad está empujando por el otro lado diciendo no pasaría nada si despidiésemos a estas aseguradoras privadas, ¿vale? ¿Por qué no pasaría nada? Pues aquí lo tenéis, porque las aseguradoras privadas, buena parte de su negocio proviene de estas primas cobradas por parte de lo público. Ahí lo tenéis, para el año 2023 fue un 22% de todas las primas que provenían de las primas cobradas por las mutualidades del funcionariado, ¿vale? Estamos hablando de mucho dinero que al fin y al cabo perderían las aseguradoras. Es verdad que no tendrían que ofrecer un servicio, pero eso es mucho dinero que al fin y al cabo dejarían de recibir. De hecho, aquí podéis ver que la facturación de los seguros privados de salud ha ido aumentando con el tiempo, como podéis ver ahí, desde 7.300 millones de euros en 2015 hasta 11.200 y pico en 2023. Y aquí tenéis lo más importante.
los beneficios. O sea, el sector este sanitario, asegurador sanitario en España, tiene un montón de beneficios. O sea, no se puede decir, no, es que están ahí con el agua al cuello, entonces se entendería que el Estado tuviese que pagarles más, pero es que no es el caso, aquí lo tenéis, estas son las cuentas, son disponibles, datos realizados por Carlos Sánchez Matos, dejaré el hilo donde ha subido todos estos gráficos y los datos. Fijaos que para cada año ha tenido más de 600 millones de euros, cada año, ¿no? Estoy diciendo bien, 6 millones de euros. Efectivamente, de hecho, los últimos 5 años el beneficio total ha sido de casi 4.000 millones de euros. No se puede decir que a estas empresas les esté yendo mal precisamente, ¿eh? Y ahora, ¿qué es lo que hemos tenido hoy mismo? Pues que el Ministerio de Sanidad ha intervenido aquí en esta negociación de forma sutil, porque no tiene las competencias, pero acaba de publicar un informe donde revela que no pasaría nada. Bueno, aquí el titular, esto de HuffPost, si no me equivoco, dice: Sanidad propone el fin de Mufasa en 9 meses. A ver, no es eso lo que ha propuesto el Ministerio de Sanidad, pero sí que ha publicado un informe en el que pone a parir a las aseguradoras, esto viene de largo, no es algo nuevo, diciendo también que no pasaría nada si se les despide a estas empresas y se pasa todo ese millón de personas al Sistema Nacional de Salud, que habría capacidad para gestionarlo y que de hecho convendría hacerlo porque te ahorrarías un montón de dinero pagando a las aseguradoras, ¿no? Entonces, volviendo aquí al gráfico este que os traía antes, al diagrama, al dibujito, sería romper con toda esa segunda parte, ¿vale? Ya no habría discriminación entre ningún tipo de ciudadano, todos seríamos partícipes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y quien quiera ser atendido por lo privado, que lo pague con su propio dinero, no con una mutualidad gestionada por el Estado solo cuando eres un funcionario, ¿vale? Entonces, como os digo, esto puede generar algún tipo de altercado, algún tipo de contratiempo para algunas personas porque pierden a su médico y están acostumbrados a lo de toda la vida, sí, pero en términos económicos, fijaos que todo ese dinero que iba para las aseguradoras, que son más de 3.000 millones de euros, pasarían a engrosar el Sistema Nacional de Salud, podría reforzarse, podría mejorarse muchísimo. Esto siempre y cuando va a depender de las comunidades autónomas, ya sabéis que está ahí cedidas esas competencias y algunas comunidades autónomas funcionan mejor que otras en su sistema de salud, ¿no? Pero fijaos que eso tiene también que ver con la cantidad de personas que están en Muface. No todas se encuentran distribuidas proporcionalmente y de forma equitativa en todo el territorio, sino que en algunas comunidades hay más, ¿vale? Entonces aquí tenéis un gráfico que he extraído del artículo del diario.n que podéis ver que Ceuta y Melilla son las que más se verían afectadas. Obviamente hay mucho policía, mucho guardia civil, bueno, mucho guardia civil no porque va por otro lado, ¿vale? Mucho policía y muchos funcionarios. Y luego tendríamos que Castilla y León, Extremadura y Andalucía también tendrían porcentajes de personas en Muface que quedarían en el aire, o sea que pasarían al Sistema Nacional de Salud, ¿no? Entonces parece que si se acaba generando alguna presión, desde luego podría darse más en esas comunidades que en el resto, porque fijaos, en el otro extremo tenemos Euskadi, Navarra y Cataluña, que tiene, y bueno, y las Islas Baleares, que tiene muy poco porcentaje, que no llega ni al 2% en ninguna de las capas de la población, ¿no? Y por lo tanto en el total tampoco. En cambio en Ceuta y Melilla es el 5%, que bueno, tampoco es que sea una locura. Castilla y León 3, y Extremadura 3 y Andalucía 2,9%, ¿vale? Entonces estamos hablando de una cifra que bueno, que sí que son bastante gente, pero que son asumibles, ¿no? Y fijaos ahí que son los de más de 65 años quienes más, por supuesto, se beneficiarían del sistema asistencial, porque también son los que más demandan este tipo de productos y de servicios, ¿no? Entonces, fijaos que también este informe te habla de cosas como, del informe del Ministerio de Sanidad, como que las aseguradoras privadas seleccionan a pacientes. Y fijaos que el Ministerio de Sanidad dice que sería razonable extinguir Muface en buena medida por esto, porque las aseguradoras privadas lo que están haciendo es, como adelantaba antes, estos que me salen muy caros porque tienen una enfermedad muy grave o que tiene comorbilidad o necesita un tratamiento durante un montón de tiempo, me los quito de medio, ¿vale? Y no voy a yo sufragar el coste. Entonces, esto que es una acusación que hace el Ministerio de Sanidad no es por la cara, ¿vale? Es que hay estudios académicos al respecto, publicadas en revistas de impacto internacional, prestigiosas, con doble revisión por parte de referís, de árbitros, de revisores. Fijaos, aquí os traigo uno, que por cierto es publicado, si no me equivoco, por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que dice: desentrañando la selección de riesgos en los fondos de inversión colectiva de empleados
de las administraciones públicas españolas. Evidencia de las hospitalizaciones por cáncer en la red de salud pública. Le he estado echando un ojo al informe para traerlo aquí y este es el gráfico más interesante de todos los que he podido ver. Fijaos que a la izquierda tenéis, por supuesto es una pirámide de la población para ver por cuánta edad al final acaba siendo atendido por, en este caso, una asistencia, o sea, una enfermedad muy particular, ¿vale? Que es de cáncer y otra dolencia por ahí, que había otra enfermedad entre 2010 y 2015 en la Comunidad Valenciana, o sea, está muy acotado en el tiempo y en el lugar, pero para que veáis que la parte de la derecha son los empleados públicos. O sea, que resulta que al final tú coges ahí y haces una distinción por empleados generales, ¿no? El resto de la sociedad, la población en general y los empleados públicos, y resulta que para esa enfermedad, en estos años, en la Comunidad Valenciana, había más gente sufriendo esta dolencia y siendo atendidos por el Sistema Nacional de Salud. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que haya más empleados públicos, bastante más que de otro tipo de ciudadanos, ¿vale? Para este tipo de dolencia y este tipo de prestación. Es un indicio clarísimo de que al final las aseguradoras para este tipo de enfermedad concretamente dicen, esto es muy caro, me lo llevo, lo transfiero al Sistema Nacional de Salud. Y al final el Estado paga doblemente, ¿no? Porque esta asistencia sanitaria y por el pago que le hizo a la a la aseguradora privada, ¿no? Aquí os traigo parte de las conclusiones, aunque tiene un lenguaje muy árido, pero bueno. Si comparamos las hospitalizaciones en los hospitales públicos de los empleados públicos que han elegido la prestación pública y la población general. Analizamos una base de datos de altas hospitalarias en la Comunidad Valenciana de 2010 a 2015, 3 millones de episodios. Utilizando modelos logísticos y de emparejamiento exacto, encontramos una selección de riesgo significativa. Así, en los empleados públicos hospitalizados, la probabilidad de que un carcinoma metastásico sólido y un cáncer no metastásico aparezcan en el registro es un 31% mayor que en la población general. O sea, toma ya. Es que es increíble. Es evidente que han estado transfiriendo a pacientes al Sistema Nacional de Salud para no tener que pagarle estos tratamientos. El linfoma, de hecho, muestra la razón de probabilidades más alta, de 2,64. Encontramos efectos cuantitativamente importantes. Esta investigación aporta evidencia indirecta de la selección de riesgo en los fondos de inversión españoles para empleados públicos. Vaya, que nos están robando, por decirlo simple y llanamente, ¿no? Y no es el único estudio que hay, o sea, yo lo que me ha dado tiempo he encontrado otro, aquí que es a nivel internacional, publicado en The Lancet, ojo, que no te habla directamente del caso español, porque es para muchos países, pero te habla de la privatización de los hospitales públicos. Y te acaba concluyendo lo mismo, que cuando tú privatizas un hospital público, lo que hacen los gestores es todas las enfermedades que sean más costosas, que tengan mayor, al fin y al cabo, mayor necesidad de utilizar recursos, pues se lo llevan a lo público, ¿vale? O sea, es la triquiñuela de siempre que sabemos, os leo. Observamos que los hospitales que pasan de propiedad pública a propiedad privada tienden a obtener mayores ganancias que los hospitales públicos que no se convierten, principalmente a través de la admisión selectiva de pacientes y las reducciones de personal. Más allá de recortar en personal, es que resulta que van seleccionando a los pacientes que menos coste le van a generar. O sea, es que esto es lo de toda la vida, sabemos de los seguros y tal, pero hay evidencia científica. Y ya para terminar, el propio Ministerio de Salud ha incidido bastante en esto. Y fijaos que aquí el propio secretario de Estado, Javier Padilla, ha dicho literalmente: la existencia de las mutualidades no es un privilegio de los funcionarios, sino un perjuicio para ellos. Porque al fin y al cabo, sí, han elegido ellos eso, pero carecen de que el Sistema Nacional de Salud, que es más potente, de mayor calidad, les acabe atendiendo. Por eso aquí acaba concluyendo que es un perjuicio para ellos. Y sobre la pregunta de, oye, pero ¿se podría acabar con esto? ¿No generaría un colapso? A ver, responde: hay precedentes históricos de integración masiva de trabajadores al sistema sanitario. En el año 1983, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, fijaos que ahí sí era la Seguridad Social, incorporó de forma obligatoria a 400.000 autónomos a la cobertura del InSalud. Y en el año 1989 se incorporaron en torno a 250.000 personas que estaban acogidas al padrón de beneficencia. Es decir, que esto se ha hecho con muchas más personas hace ya 40 años y más de 40 años, y si lo pudimos hacer en aquel momento, se puede hacer ahora sin ningún tipo de problema, porque tenemos mejor tecnología, mejor información, mejor telecomunicación, mejor gestión, mejor logística, y sobre todo que sería mucho dinero el que nos ahorraríamos de estar dejando de pagar a las compañías
aseguradora. Habría un tiempo para hacerlo porque legalmente las compañías aseguradoras están obligadas a garantizar el servicio durante 4 meses. Imaginaos que llega el 31 de enero y no hay un nuevo contrato. Bueno, pues 4 meses más las aseguradoras van a tener que estar ofreciendo el servicio por ley y que se puede prorrogar hasta 9 meses. Con lo cual hay tiempo de sobra para hacer esta transición que, si se ha hecho en el pasado sin demasiados contratiempos, se podrá hacer en el presente sin ninguna duda. Ahora, eso sí, está la pelota en el tejado del Ministerio de Función Pública, que es el de Óscar Pérez, si no me equivoco el nombre del ministro, que es el que tiene que decidir. Tiene que ver con el PSOE, así que cuidado, porque probablemente esta gente tiene muchas posibilidades de acabar siendo chantajeado y cediendo y rindiéndose frente a estas exigencias de las aseguradoras, que le exigirán que paguen mucho más dinero por ello, en vez de ser valiente y decir, no, nos lo llevamos todo a lo público, que es lo que tendríamos que haber hecho hace muchísimo tiempo, porque venía recogido incluso en la Ley de Sanidad de 1986. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.